Cuando pensamos en María Montessori, se nos viene a la cabeza toda una revolución educativa que ha impactado a millones de niños en el mundo. Pero, ¿y si les digo que detrás de ese triunfo público, de esa mente brillante, se esconde una historia de sacrificio personal tan, pero tan profunda, que moldeó no solo su vida, sino la mismísima esencia de su trabajo? Y esa es justo la pregunta que nos vamos a hacer hoy. Porque miren, muchas veces los grandes legados, las grandes obras se construyen sobre dramas personales que ni nos imaginamos. Y en el caso de Montessori, el costo fue inmenso. Y aquí lo vemos clarísimo. Este fue el gran conflicto de su vida. Por un lado, la visionaria, la mujer celebrada en todo el mundo. Y por el otro, una mujer obligada a ocultar su mayor alegría y a la vez su dolor más profundo, la existencia de su propio hijo. A ver, para entender por qué tomó una decisión tan brutal, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en cómo era el mundo a principios del siglo XX. Las reglas sociales eran increíblemente estrictas. Para una mujer, ya tener una carrera científica era toda una hazaña. Pero ser madre soltera, eso era literalmente el fin de todo, el fin de su carrera y la ruina social. No había otra opción. Entonces, imaginen el dilema. Montessori se encontró frente a una elección imposible, una que nadie debería tener que hacer. Ella ya sabía que su método tenía el poder de cambiar las cosas a gran escala, y para proteger ese trabajo, para que no se perdiera, tomó la decisión más desgarradora de su vida, que su hijo Mario fuera criado lejos de ella, en el campo, por otra familia. Como se podrán imaginar, esta separación fue, sus biógrafos la describen como una estremecedora experiencia del dolor, un golpe durísimo, y esa herida, tan pero tan profunda, la empujó a buscar consuelo en la fe, como una forma de intentar darle algún sentido a tanto sufrimiento. Y fíjense en esto, que es tremendo. Todas las noches su oración era esta, una frase que revela la profundidad de su tormento. Es un acto de sacrificio espiritual total. Básicamente le pedía al universo absorber todo el sufrimiento del mundo con tal de que su hijo fuera feliz. ¡Claro! Tanto dolor interno tenía que salir por algún lado. Y tuvo consecuencias físicas y emocionales devastadoras. Vivía con una melancolía constante. Nos cuentan que después de las poquísimas veces que podía ver a su hijo, y de lejos, sin poder ni abrazarlo, se encerraba días enteros. De hecho, su expediente en la universidad está repleto de certificados médicos que hablan de agotamiento extremo, de insomnio, de estar al borde de un colapso nervioso. Entonces, ¿cómo se sobrevive a algo así? Bueno, no fue solo a través de la fe. Su trabajo, su increíble empuje profesional, que a veces vemos como simple ambición, en realidad era mucho más. Se convirtió en su refugio, en su forma de responder a esa tragedia personal. El trabajo fue lo que la salvó. Literalmente convirtió ese dolor en su motor. El sufrimiento era tan inmenso que llegó a pensar en meterse a un convento, en desaparecer. Pero la convencieron de que su verdadera misión, su propósito, era seguir adelante con su labor educativa. Su trabajo se volvió una forma de redención, de expiar. Y aquí está la clave, la motivación secreta detrás de todo. Su obsesión por crear un método, por expandirlo por todo el mundo, no era solo por la pedagogía. Era en el fondo un acto de amor maternal. Quería construir un verdadero imperio para asegurar el futuro de Mario, para darle todo lo que ella no pudo darle en su infancia. Y acá la historia se pone todavía más fascinante. Porque, claro, la pregunta es inevitable. ¿Es posible que todo este drama personal, este secreto, haya terminado moldeando los principios de su famoso método? Pensemos en uno de los conceptos clave del método Montessori, la autoeducación. ¿Qué significa esto? Pues es la idea de que los niños no son un recipiente vacío que hay que llenar. Al contrario, ya traen dentro todo su potencial. Y el trabajo del adulto es simplemente crear el ambiente para que ese potencial florezca por sí solo, sin interferir. Y es aquí donde sus biógrafos se hacen una pregunta que, la verdad, te deja pensando. Para una madre que no pudo estar en los primeros 15 años de la vida de su único hijo, ¿no es la idea de que él podía crecer y desarrollarse por su propia fuerza interior una teoría increíblemente reconfortante? Casi una forma de decirse a sí misma, aunque yo no esté, él va a estar bien. Pero por suerte, esta historia no termina en separación y dolor. No, el capítulo final es uno de reencuentro, de reconciliación y de una unión que se volvería irrompible. Miren esta línea de tiempo, que lo resume todo. Después de que muere su propia madre, que era la única que conocía el secreto, María por fin puede traer a Mario, que ya tenía 15 años, a vivir con ella. Ojo, durante décadas, para evitar el qué dirán, lo presentaba como su sobrino. Pero en la intimidad eran inseparables.
Él se convirtió en su mano derecha, su confidente, su todo. Y al final de su vida, con un último gran acto, selló esa promesa que se había hecho tantos años atrás. Al nombrarlo a él, a Mario, como su único heredero, no solo le estaba dando seguridad económica, le estaba entregando su vida entera, su obra, su legado. Fue la forma definitiva de restituir y amar. Al final, la historia de María Montessori nos deja con esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los grandes logros que admiramos nacen de luchas personales que jamás llegamos a conocer? Nos recuerda que detrás de cada gran obra muchas veces hay un gran corazón y a veces una herida muy, muy profunda.